Muy buenos días a todos, bienvenidos a la sesión 2 de la jornada de actualización de alto impacto en materia de comercio exterior y aduanas que presenta el maestro Juan Antonio Barragán Cabral, CEO de Intrade Smart Law Firm. El tema del día de hoy es la automatización y transformación digital en comercio exterior. Maestro Antonio, los micrófonos son suyos, puede empezar. Está muteado, maestro. Gracias, querido César. Muy buenos días. Señores, tengan todos ustedes, ¿cómo les va? Muy buenos días. Vamos a ver. Mi querido César, ¿me puedes confirmar si se escucha bien y si se ve la pantalla, por favor, la presentación? Sí, ya se ve y se escucha bien, maestro. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días de nueva cuenta a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias, mi querido Sergio. Es lunes, es para que aún y cuando está nublado, fíjense que aquí en la Ciudad de México, no sé cuántos están en la Ciudad de México, pero aquí amaneció súper nublado, estuvo lloviendo pues prácticamente toda la noche. No sé cómo anda el clima por allá en donde ustedes se encuentran, pero lo que quiero decir con eso es que aún y cuando esté nublado, bueno, tenemos que echarle actitud al inicio de semana. Y vamos a arrancar, me parece, de manera muy interesante, de manera muy apasionante con esta clase de temas relacionados con el comercio exterior y aduanas y su ámbito aduanero. Temas novedosos, como lo vimos la semana anterior con el tema de sostenibilidad relacionado con comercio exterior. Me parece que fueron algunas reflexiones muy interesantes las que se obtuvieron de esa sesión junto con su participación. Y ahora vamos a tener esta siguiente charla que tiene que ver con la automatización y la transformación digital, esa por la que estamos atravesando muchos negocios y nosotros como profesionistas definitivamente empaparnos, adentrarnos a estos temas son necesarios para seguir fortaleciendo nuestras competencias laborales, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, porque así como la sostenibilidad, así como el compliance, el tema tecnológico llegó para quedarse y para apoderarse del ámbito de los negocios nacionales, internacionales y definitivamente y por consecuencia de las profesiones, ¿no? De los profesionistas que atendemos y nos especializamos en distintas áreas de impacto empresarial. Sin la tecnología y sin conocimientos tecnológicos, nos veremos limitados al ejercer nuestra profesión. Antes de continuar con este tema, en donde les voy a ir trayendo algunos
algunas reflexiones, algunas ideas interesantes que me gustaría ir peloteando con todos ustedes. Quisiera preguntarles si están al final, si quisieran y estuvieran dispuestos a que esto se volviera una dinámica, ¿no? Que estuviéramos eventualmente desarrollando esta clase de temáticas innovadoras, ¿no? Eso sí, tienen que ser innovadoras. Esas otras que tienen que ver con las reformas que constantemente se están publicando en el Día Oficial de la Federación o con los cambios que vamos viviendo durante la operación aduanera, los actos de fiscalización, en fin, pues esos ya los tenemos reservados, como bien nos conocen ustedes, a los viernes, me parece cada 15 días. Tenemos por ahí una dinámica en donde constantemente estamos capacitando en materia aduanera y comercio exterior de esos temas que o ya sea se van publicando de manera oficial o que de alguna u otra forma van teniendo algún impacto interesante en la operación y en la administración del comercio exterior y su ámbito aduanero. Sin embargo, estuve pensando y dije, bueno, pues con este grupo interesado en temas novedosos podemos seguir avanzando y en caso de que ustedes estén y les resulte útil, ¿no? Tengan el mismo interés que su servidor y les resulte útil este tiempo que le asignamos los lunes, ¿no? En una de esas también podemos ajustar el día y los horarios, no se preocupen, pues seguimos platicando de cuestiones novedosas en donde también nos gustaría escucharles, ¿no? En donde ustedes nos dijeran, oye, además de esto que ya vimos, pues nos gustaría hablar de algunas otras situaciones importantes y que ustedes propongan cuáles y con mucho gusto las exploramos. Esto con tal, repito, de seguir fortaleciéndonos profesionalmente. Bien, hoy platiquemos entonces de la automatización y la transformación digital en esta materia, para dónde vamos. Muchos de ustedes ya están adelantados, ¿eh? Me da mucho gusto ahora con el tema del anexo 24 rubro C, que a muchos de ustedes les está pegando por ser empresas CIMEX con certificación IVAYEPS o OEA, pues al adentrarnos, al estar platicando con todos ustedes de lo que van a implementar para cumplir con estas nuevas disposiciones, bueno, pues nos hemos dado cuenta con mucha alegría, ¿no? Mucho entusiasmo de que muchos de ustedes en el plano tecnológico no solo ya saben hablar tecnología de manera muy interesante, sino que también han avanzado en los últimos años en automatizar sus áreas de comercio exterior, su control de inventarios, ¿no? Entre muchas otras cosas, su propio compliance. Y bueno, pues eso nos da mucha alegría. Eso quiere decir que vamos por muy buen camino. Y habrá quienes todavía no conozcamos de lleno qué se puede hacer, sobre todo eso, ¿no? ¿Qué se puede hacer en el día a día dentro de mi compañía? Porque pues todos conocemos lo que está sucediendo allá afuera en materia de automatización, en materia de blockchain, en materia de inteligencia artificial, ¿no? Eh, en fin, eh, en muchas situaciones, en muchas áreas que, repito, si bien ya las conocemos, las escuchamos, las leemos, eso no quiere decir que las estemos implementando en nuestro día a día en los negocios en los que trabajamos, en las empresas en donde trabajamos o en nuestro ámbito profesional, ¿no? Entonces, es para esto segundo, es esta charla prácticamente para reflexionar, para conocer y de ahí extraer ideas que nos permitan regresar a nuestro ámbito económico, de negocio y profesional, con tal de irlas implementando, ¿no? De ir implementando la tecnología en nuestro beneficio, bajo distintos enfoques. Bueno, el objetivo de esta sesión es prácticamente conocer para qué sirve la tecnología. Desde ahí vale mucho la pena explorar el tema, ¿no? Y de esa forma lo vamos a ir aterrizando al comercio exterior y las aduanas. El objetivo de la automatización, el objetivo prácticamente de esta transformación digital por la que estamos caminando los negocios en México y a nivel mundial, pues prácticamente y en principio lo que se busca con esta transformación digital y con esta automatización, lo que se busca es mejorar, ¿no? O sea, si habrá que darle un objetivo, un porqué, un móvil, ¿no? A la automatización en mi negocio, o sea, ¿por qué me tengo que automatizar? ¿Por qué tengo que invertir en tecnología? ¿Por qué tengo que voltear a ver la tecnología en lo que estoy haciendo?
Lo primero que yo te diría antes de pensar en cosas extraordinarias que hoy estamos viendo allá afuera, porque, ¿a qué me refiero con esto? Que cuando platico con muchos de ustedes me dicen, no, es que yo ya quiero meter inteligencia artificial y entonces ligado con esto otro y tal, y entonces quiero ya. Bueno, habrá que empezar por el principio, como dicen, ¿no? Tengo un muy buen amigo especialista en esta materia de la que he aprendido mucho en materia tecnológica y me dice, no hay que empezar a construir la casa por el tejado, hay que empezar por sus cimientos y la tecnología es eso. Comprender qué puedo hacer y para qué en el ámbito tecnológico, en principio, lo básico es detectar en qué puedes mejorar. La tecnología llegó para mejorar, lo cual quiere decir que tienes que empezar por eso que ya haces hoy, pero mejor, ¿no? Entonces, entender, para eso tienes que mapear, para eso tienes que analizar, estructurar, conocer, ¿no? Hay una etapa de discovery, anótalas, a lo mejor son algunos puntos que te van a ayudar. En principio, una etapa de discovery, esa que tiene que ver con entender tu negocio. Parece mentira, pero, o entender la actividad que realizas dentro de la empresa a la que trabajas y conocer la actividad a la que se dedica la empresa en la que trabaja. Vale mucho la pena. Pareciera que llevamos, muchos de ustedes miran, yo llevo 8 o 10 años haciendo lo que hago, 20 años haciendo lo que hago, de los cuales 15, 12, 20, 18, ¿no? He estado en esta empresa, lo cual quiere decir pues, que la conozco perfectamente. Híjole, yo les puedo decir que llevo 12 años, perdón, es que está entrando una llamada, disculpen. Yo les puedo decir que llevo, dije 12 años, yo les puedo decir que llevo 18 años en mi organización, en Intrade, y todavía no la acabo de conocer. Y todavía no la acabo de conocer porque porque siempre está cambiando, ¿no? Porque siempre va cambiando, va cambiando, va cambiando. Y un negocio es difícil, salvo que te des el espacio, salvo que te des el tiempo, es difícil conocerlo en su totalidad. Entonces aquí el punto más importante es, número uno, la etapa de discovery, esa que tiene que ver con, voy a conocer en dónde estoy, qué hago, qué hace la empresa en la que trabajo. Y una vez entendiendo el negocio bajo ese nuevo enfoque, lo que tengo que pensar es cómo mejorarlo con la tecnología, con la tecnología que hoy está disponible. O sea, tampoco valdría la pena de principio inventar el hilo negro. Hay mucho que ya está inventado, hay mucho que ya está desarrollado y lo interesante es, bajo esa etapa de discovery, identificar de lo que ya existe, cómo es que lo puedo implementar en mi organización, ¿no? Y eso tiene que ver con qué quieres mejorar. ¿Quieres reducir costos? ¿Quieres aumentar tu calidad? ¿Quieres mejorar tu eficiencia, como lo dice la lámina? ¿Quieres aumentar tu seguridad? ¿El compliance? ¿No? Entonces, empezar la casa desde sus cimientos y no desde el tejado en materia tecnológica tiene que ver con identificar en qué partes puedo mejorar de eso que ya hago actualmente. Y por mejorar, entiéndase, poder potenciar, optimizar esos procesos, esas actividades que tengan que ver con la eficacia, con la eficiencia, con los tiempos, con los costos, con la seguridad, con el compliance, con tal de hacer lo mismo que estoy haciendo, pero más barato, con mayor eficiencia, con mayores alcances, ¿no? Hoy puedo atender solamente 20 clientes. Bueno, gracias o de la mano de la tecnología, a lo mejor el día de mañana puedo mejorar ampliando mis capacidades de la mano de una inversión tecnológica, ¿no? Entonces, el punto más importante que ustedes hoy se tienen que llevar es cómo mejoro lo que ya hago de la mano de la tecnología. Les aseguro que eso les va a dar dinero, les aseguro que eso les va a dar muchísimo avance, como para pensar en una segunda etapa, ¿no? Una vez que implementemos la primera, esa segunda que tiene que ver con, oye, ya mejoré lo que hago, de la mano de la automatización, de la mano de la transformación digital, que son los cimientos. Ahora sí pensemos posiblemente en un tema más elaborado,
que pudiese ser haciendo uso de otras tecnologías como blockchain, como la propia inteligencia artificial, ¿no? Entre muchas otras, la realidad aumentada, ¿no? Entre muchas otras tecnologías muy interesantes, pero partiendo de una base. No quieras empezar con situaciones que escuchamos y vemos allá afuera cuando quizás no estamos preparados para ello, ¿no? Por principio de cuentas. Y bueno, pues esto aplicado a las operaciones comerciales, logísticas y aduaneras. Eh, También de la mano de la tecnología, lo que se busca es reducir o mitigar los riesgos cumpliendo con normativas nacionales e internacionales. Entonces, hoy es tan amplia la legislación y la normativa nacional e internacional que si no lo haces, esto me lo han escuchado muchas veces algunos de ustedes, que si no lo haces de la mano de la tecnología, es inhumano cumplir con todas las regulaciones a las que está sujeto. O sea, si hoy te vas al título 7, por decir un ejemplo, de las reglas de comercio exterior, esas que tienen que ver con la famosa certificación de empresas, el famoso registro, el RECE, e identificas todas las obligaciones, tanto de fondo como de forma, a las que está sujeto, y a esas le sumas las del decreto IMEX, y a esas le sumas las que tienen que ver con el padrón de importadores, y a esas le sumas y le sumas y le sumas las que en materia fiscal, en materia de prevención del lavado de dinero, en fin, todas estas que de alguna forma están relacionadas de manera directa o indirecta con tu operación aduanera y de comercio exterior, te lo anticipo, es inhumano cumplir con todo. Salvo que tengamos procesos, salvo que tengamos tecnología, ¿no? Ahí sí ya la cosa es diferente. Entonces, por eso hay que tener como que estas reflexiones, estas ideas muy claras. Habiendo dicho esto, voy a partir con algunos ejemplos bien interesantes, ¿no? Fíjense, cuando nosotros apoyamos a nuestros clientes a implementar modelos tecnológicos, mm, para hacer mejoras, compliance, automatización en materia aduanera y comercio exterior, lo primero que les decimos es que tienen que mapear sus procesos, ¿no? Eh, Siempre un proceso va a ser muy ilustrativo porque al final del día va a ser la base del conocimiento, esa que voy o con base en la cual voy a tener que estructurar mi proyecto de automatización. Porque al final del día esa automatización o esa transformación digital va a recaer en la gestión de un proceso, en el control o gestión de un proceso. Anótenlo, por favor. Esa automatización que tú pretendes implementar para mejorar lo que ya estás haciendo actualmente, con esa finalidad que tiene que ver con reducir costos, tiempos, incrementar la calidad, el alcance comercial, en fin, todos esos objetivos en materia de unidad de comercio exterior de la mano de la tecnología, pues al final del día se van a materializar cuando implementes esa automatización y esa transformación digital, se van a materializar mediante el control o gestión de un proceso. En este caso, del que tiene que ver con mis importaciones y mis exportaciones. Entonces, vale mucho la pena mapear cómo desde que arranca, ¿no? La primera actividad que se tiene que hacer, que tiene que hacer mi empresa, aunque no recaiga en mi área de comercio exterior, ojo. Entonces, muchas veces una importación o una exportación no empieza en nuestro departamento, ¿no? Cae en un departamento diferente, que puede ser compras, que puede ser finanzas, que puede ser legal, ¿no? Para firmar un contrato, en fin, no necesariamente tiene que ver con nosotros, pero aún y cuando no tenga que ver con nosotros, sí tenemos que entender el proceso completito y no solamente ese que tiene que ver con nuestra participación, para ver la película completa, ¿no? Y la automatización alcance, ¿no? Todos esos extremos, con tal de que los objetivos se cumplan. Si tú no eres lo suficientemente hábil en poder ver toda la película, entender toda la película, por eso te invito a una etapa de Discovery, con tal de crear e implementar el proyecto de automatización, te vas a quedar corto. Y si te quedas corto, no deja de ser un buen avance, pero vuelves
a mermar el alcanzar los objetivos. Y lo que queremos es ir lo más seguro posible a eso a donde queremos llegar, ¿no? Entonces, vale mucho la pena mapear los procesos, entenderlos, desde la primera actividad para importar hasta la última, que tiene que ver con la exportación o con la venta de nuestras mercancías, esas que son producto de un proceso productivo, esas que son producto de una comercialización, esas que son producto de una operación de maquila, esa que es producto de una operación de servicios de exportación, ¿no? Entre otros. Bien, porque solo mapeando los procesos, además de que va a ser una muy buena oportunidad de que los actualices, ¿no? Muy interesante. De entrada, todas las empresas con programa IMEX y Valleps o EAS tienen que actualizar sus procesos por esto nuevo que se acaba de publicar, que tiene que ver con el apartado C del anexo 24, que no necesariamente a todos les aplica, todos los que estamos hoy reunidos les aplica, no necesariamente, pero no deja de ser un muy buen ejemplo, ¿no? De él cómo la tecnología nos exige más, pero también cómo de alguna forma regresamos a los procesos. Hoy nos exige la normativa de comercio exterior generar conectividad entre el ERP de nuestras organizaciones, entre nuestro sistema corporativo, que es con el que se gestiona toda la empresa, ¿no? O sea, hoy día toda la empresa o gran parte de las labores empresariales están automatizadas de alguna manera al amparo de un ERP o al amparo de un sistema corporativo en donde se gestiona la parte financiera, en donde se gestiona la parte administrativa, en donde se gestiona la parte contable, en donde se gestiona la parte inventarios, en donde se gestiona la producción, en donde se gestiona la parte comercial, ¿no? En donde se tendría que gestionar el comercio exterior y aduanas. Es decir, todas esas áreas críticas, ¿no? Que conforman la organización tendrán que estar siendo gestionadas mediante un proceso de automatización y control de la mano de un sistema, ¿no? Entonces, hoy en comercio exterior, lo que nos dicen estas nuevas normativas es, debes de generar conectividad entre el sistema corporativo y el anexo 24, y eso nos lo dice hoy tanto el rubro C, tanto el rubro B, perdón, para CECIT, como el rubro C para las empresas IMEX con certificación CIBAYEPS o IMEX o EA, prácticamente, ¿no? Entonces, algo muy interesante es, anótalo, para mejorar, quedamos que vamos a mejorar en principio eso que ya estamos haciendo. Para ir mejorando eso que ya estamos haciendo, pues apostémosle a generar conectividad, lo que son las famosas interfaces, ¿no? Las API, ¿no? Conectar puertos para que los sistemas, los distintos sistemas con los que gestionamos nuestras actividades empresariales, nuestras áreas críticas, se interconecten con tal de que exista mayor flujo de información y mayor control. Control es compliance, ¿no? Como todos ya lo sabemos. Entonces, esta conectividad no solamente se está de alguna forma implementando, de acuerdo a esta nueva normativa que se acaba de publicar en el Día Oficial de la Federación con motivo de la segunda resolución de modificaciones a las reglas de comercio exterior, sino que también deja ver que esa misma conectividad tendría que existir con el sistema de nuestros agentes aduanales, de alguna manera. ¿Por qué? De alguna manera porque nos está dando 48 horas para que la información viaje del ERP de nuestra organización o de nuestro sistema corporativo, que alimente en un plazo no mayor a 48 horas a nuestro anexo 24 de manera automatizada. Y número dos, que a más tardar en la fecha de pago pedimento se complemente la captura de datos de acuerdo a los requisitos del apartado A del anexo 24 con el pedimento, ¿no? Con el pedimento pagado. Y pues eso nos habla de un archivo M, ¿no? Pagado, ese que obtiene el sistema de nuestros agentes aduanales y que al final del día nos lo envían. Bueno, pues ahora ese archivo M va a tener que ser utilizado para eh, abrirse y extraerse la información con tal de que alimente al anexo 24 y ya no, como lo veníamos haciendo, a través de glosas a mes caído, ¿no?
el famoso data stage. Entonces, viene a cambiar los procesos, porque hay una nueva normativa que tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones, en principio, de plazo, de época de cumplimiento, que en principio es o se materializa con 48 horas y con hasta la fecha, a más tardar, dice, fecha de pago de los pedimentos, ¿no? Entonces, hoy es un ejemplo actual, ¿no? Aquel que no sea IMEX, aquel que no tenga este tipo de certificación, la parte importante es empezarse a llevar algunas ideas, esas que tienen que ver con generar conectividad con el agente oral, generar conectividad con el transportista, generar conectividad dentro de la cadena de suministro, generar conectividad con otras áreas dentro de mi corporación, siempre que tenga algún objetivo, ¿no? Y si el objetivo es el control, el compliance, ¿no? este, el análisis de información, tener acceso a información con tal de ser procesada, de tal forma que nos arroje insights, ¿no? Que pudieran llegar a mejorar mi parte comercial, mi parte de cumplimiento, mi parte de inventarios. Bueno, pues hoy el nuevo oro no solamente está en los datos, sino en su procesamiento, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues en principio conectividad, ¿no? Interfaces, que es algo súper importante y no solamente hacia adentro de nuestra corporación, sino también hacia afuera con los distintos terceros interesados, ¿no? Los famosos stakeholders. Nuestra cadena, ¿no? De suministro de mercancías de comercio exterior, me parece que es muy importante que se conecte. Debemos de entender que el control de inventario, sobre todo para aquellas que hoy están obligadas a esto del famoso rubro C, debemos de entender que el verdadero control de los inventarios está en el ERP. El verdadero control de los inventarios no está en el anexo 24, ni mucho menos en el anexo 30. El verdadero control de inventarios está en el sistema corporativo de las organizaciones, ese que está ligado, ese que está conectado, estamos hablando de conectividad, el que está conectado tecnológicamente con un WMS, con un Warehouse Management System, ese que tiene que ver con un sistemita, ¿no? Que registra las entradas y salidas de nuestros inventarios, esos que físicamente están llegando a nuestra planta y esos que físicamente están saliendo de nuestra planta. Y en el Inter, definitivamente hay bajas, hay desperdicios, hay cuarentenas, ¿no? Hay un montón de situaciones que suceden sobrantes, faltantes, que se detectan hasta que la mercancía llega a nuestra planta, ¿no? Y se le da entrada y registro a este apartado, ¿no? Dentro del ERP o del sistema corporativo de la organización. Ahí es en donde se encuentra la fuente de la verdad en cuanto a lo que llega y a lo que se va. Y esa fuente de la verdad es la que tiene que estar conectada con las demás áreas que han trabajado hasta el momento en el que se reciben los inventarios de comercio exterior físicamente, han trabajado con pura documentación e información, que deviene de las facturas de los proveedores, que deviene de los documentos de embarque, que deviene de las listas de empaque, ¿no? De los contratos, de mucha fuente documental y de bases de datos, pero que no necesariamente tienen que ver con la verdad de los hechos, entendiéndose por esta a lo que físicamente llega a una aduana o a lo que físicamente llega a tu almacén. Porque incluso en la aduana, recordarán que la propia ley aduanera permite realizar un reconocimiento previo a los agentes aduanales, que es tener por primera vez en México eh, ese contacto con las mercancías para verificar qué tan cierto es lo que dicen las facturas. Esas que después se registran en contabilidad y por las que se genera un ámbito de compliance fiscal, administrativo, legal, etcétera, dando por hecho, dando por real lo que no necesariamente es cierto, hasta en tanto no lo cuentas. Habrá mercancías que por sus cantidades, volúmenes y especificaciones y características físicas sea difícil, ¿no? Estar contando cosa por cosa. Pero finalmente
en la medida en la que tengas ese control, que dicho sea de paso, la tecnología viene a ayudar a eso. No sé si han visto que de pronto se saca una imagen, se saca una fotografía un apilado de cajas o un apilado de tubos que resulta complicado y tardado contarlo uno por uno. Bueno, la tecnología con una imagen pudiera, con inteligencia artificial, pudiera detectar, pudiera contar con mayor rapidez y con mayor exactitud. Por eso, repito, mejoremos todos esos puntos que vayamos hoy platicando, que tienen que ver con trazar un proceso, mapear un proceso de importación-exportación, ir identificando en dónde de lo que ya existe puedo ir aterrizando, implementando con tal de mejorar eh, la eficacia, la eficiencia, la exactitud, la reducción de costos, gastos, en fin, en donde tú quieras implementar mejora, ¿no? De la mano de la tecnología. Y una vez teniendo conectividad con esa fuente de la verdad que tiene que ver con las entradas físicas y salidas físicas, y que eso lo encontramos en el ERP de la empresa, lo que tiene que suceder es que esa fuente de verdad, gracias a la conectividad que hoy promueve el rubro C del anexo 24, pues se tiene que trasladar a un sistema de control de inventarios de forma automatizada, como lo dice la ley aduanera, para estas empresas con estos programas. Es decir, el anexo 24 se alimentaría, así tendría que ser, de la fuente de la verdad, porque el verdadero o la verdadera gestión de inventarios está en el ERP. Gracias a la interfaz, gracias a la conectividad, se le comparte la fuente de la verdad actualizada, ¿no? Sincronizada al anexo 24 para que continúe haciendo el siguiente proceso, el que tiene que ver con administrar y gestionar un régimen aduanero, en este caso el régimen de importación temporal. A partir de la fuente de la verdad, esa que tiene que ver con los inventarios con los que cuenta la empresa, esos que son producto de sus importaciones y exportaciones. Entonces, lo que hará el anexo 24, gracias a tener acceso a esa fuente de verdad, es administrar un régimen. Administrar un régimen. Esa administración de régimen tiene que ver con gestionar plazos y tiene que ver con gestionar cantidades, ¿no? De mercancías. Entonces, eso sí lo hace el anexo 24. Para que después, una vez que el anexo 24 haga lo propio en relación al régimen, de ahí se extraiga la fuente de la verdad, otra vez, que tiene que alimentar vía conectividad, otra vez, conectividad, flujo, flow de datos, de información procesada, y el procesamiento es automático, al anexo 30, que es un sistema que continúa con el proceso porque hace una actividad distinta a la anterior. Dijimos que el ERP gestiona los inventarios. El anexo 24 lo que hace es administrar un régimen, ese que tiene que ver con plazos y cantidades de mercancía. Y por último, el anexo 30 que tiene que ver con gestionar un sistema de cuentas de créditos y garantías. Es decir, este último tiene que ver con cumplir con obligaciones impositivas tributarias en materia aduanera y comercio exterior, ¿no? Entonces, uno se encarga de gestionar el régimen, ese que tiene que ver con lo que importo tiene que salir bajo un sistema PEPS, BOMS de materiales, en un plazo no mayor a tanto. Y el otro, anexo 30, tiene que ver con eso que entra y sale, que genera obligaciones tributarias, pues te voy administrando tu cuenta de lo que me vas debiendo, ¿no? De lo que vas registrando como crédito fiscal, de eso que se paga mediante una ficción jurídica, pero finalmente en caso de que no retornes a tiempo o no cumplas con los requisitos de la famosa certificación IVAYEPS, que son distintos a los del programa IMEX, me vas a tener que pagar, ¿no? Siempre y cuando no los cumplas. Y ese compliance se administra en otro sistema, bajo otra lógica, bajo otro código, bajo otra programación, porque tiene otro objetivo. Sí, pero finalmente ligado con el sistema anterior y el anterior con el anterior.
Y para esos efectos, para esa automatización, valdrá la pena generar conectividad. Esa que tiene que ver con que hay sistemas que están programados en distintos lenguajes y es por eso que se necesita de un trabajo especializado para programar esa conectividad que permita que un sistema le requiera al otro, al amparo de un determinado layout, la información que se necesite, ¿no? Para continuar con los procesos. Pero pasas por un proceso de desarrollo de código, de desarrollo tecnológico para poder generar esta conectividad. Pero vean el efecto de la conectividad, ¿no? Mejoró el compliance. Si tú comparas a aquella empresa que lleva el ERP, su sistema corporativo, de manera paralela y sin conectividad con un anexo 24, te encuentras con una empresa que siempre tiene diferencias entre un sistema y el otro. Te encuentras con un sistema que con uno de los dos, que posiblemente uno de los dos no esté diciendo la verdad, porque no está trabajando sobre la fuente de la verdad. Está trabajando con información declarada en pedimentos. ¿Y en los pedimentos nos podemos equivocar? Sí, sí nos podemos equivocar. Es que se puede equivocar desde el proveedor en el extranjero. Y desde el proveedor en el extranjero, procesos hasta tu planta pueden pasar muchas cosas. Se pueden echar a perder las mercancías, se pueden afectar las mercancías, se las pueden robar, les pueden meter mano en los reconocimientos y con eso empieza a variar la información contra lo físico y por lo tanto los inventarios ya están siendo afectados. Sobrantes, faltantes, no declarados, ¿no? Mercancía que viene, que no pedimos, ¿no? Es un modelo distinto al que pedimos, una cosa por otra, ¿no? Entre muchas otras circunstancias que van a afectar a los inventarios. Pero si tu anexo 24 deviene de las facturas o deviene de los pedimentos, posiblemente ya te perdiste de una parte de la historia de la película y por lo tanto eso te hace gestionar datos que no corresponden a la realidad, afectando tu compliance. Entonces la tecnología ayuda a mejorar, en este caso, el cumplimiento. ¿Gracias a qué? A una conectividad. Ahora, ¿necesitas estar obligado, como sucedió con la segunda resolución de modificaciones a las reglas, para poder implementar esto? No, es que al revés, para esto lo estamos comentando porque incluso el comentario va más allá de quienes caigan en esta nueva obligación, porque esto de la conectividad para mejorar el compliance pues, le aplica a cualquier importador o exportador, bajo cualquier régimen ahora. La reflexión es la conectividad, esa que se mejora o esa que mejora los procesos de importación y exportación. A manera de ejemplo, estamos utilizando lo que recientemente se ha publicado, ¿no? Bien, eh, vamos adelante. Esto de la automatización y la inteligencia artificial, ¿en qué áreas? Y solo voy a mencionar algunas, porque la realidad es que son un montón de cosas las que hay que ver y te vas a dar cuenta en la etapa de discovery, cuando estés identificando paso a paso y mapeando paso a paso, que dicho, ahora sí que dicho sea paso, te va a ayudar a actualizar tus procesos, lo cual es fabuloso, es maravilloso. Mm, Cuando estés ahí, te vas a dar cuenta que hay un montón de cosas que mejorar. Y las buenas noticias es que ya existen muchísimas aplicaciones y las que no existan se pueden mandar a hacer, ¿no? Para poder mejorar tus procesos. Miren, hoy día hay ya algunos desarrollos que tienen que ver, sobre todo con inteligencia artificial, relacionados con la clasificación arancelaria de las mercancías. Por ahí la Organización Mundial de las Aduanas, la famosa OMA, ha publicado, busquen, investiguen. Esto también se los quiero comentar. eh, Tiene que ver con una etapa de mucha investigación que hagan todos ustedes desde su especialización. Como especialistas en comercio exterior de aduanas, vale mucho la pena salir a identificar qué hay en el mundo, ¿no? De aplicaciones, ya sea enfocadas a lo que hacemos o ya sea enfocadas en otra cosa, pero que puedan hacer lo que, o que las podamos traer a lo que hacemos.
Y entonces la propia Organización Mundial de las Aduanas ya tiene por ahí algunos documentos, algunos papers en donde ha documentado precisamente cómo hay algunos países que ya han automatizado y dentro de su automatización han utilizado inteligencia artificial para revisar los criterios de clasificación arancelaria, en donde incluso en las papeletas de los pasajeros, esos que pudieran llegar a salir de la franquicia del menaje como pasajero y que tuvieras que declarar, estuvieras sujeto a la declaración. En la declaración, cuando te dicen qué mercancía es, pudieras sacarle una foto con tu dispositivo, porque cabe mencionar que ya no es que te pasen una boleta, como normalmente sucede, y la llenas a mano, que además nunca llevas una pluma para llenarlo. Ahora al menos eso me pasa a mí. Tengo que andar pidiendo plumas para bolígrafos, para llenar estas declaraciones. Bueno, pues ya hay otros países en donde la declaración es en el dispositivo, ¿no? Es completamente digital, transformación digital, y ahí mismo te permite sacarle una foto a la mercancía que estás declarando como pasajero. Y la automatización que tiene que ver con inteligencia artificial de estas aplicaciones lo que hace es reconocer con la fotografía el tipo de mercancía que es, además de la descripción que tú le des a esas aplicaciones, para llegar a un criterio de clasificación arancelaria y con eso la aplicación te calcule automáticamente el impuesto, ¿no? Y en su caso, pues las regulaciones. Entonces, hoy eso lo podemos traducir a una herramienta interna que me ayude dentro de mi compliance para acelerarlo, para hacerlo más eficaz, para poder aumentar el grado de certeza respecto a mi clasificación arancelaria. Claro que sí, claro que existe, claro que se puede hacer y claro que se puede customizar a tus productos y a tu operación. Mm, es una situación que vas a tener que estar revisando, haciendo un testing constante de la eficacia de la herramienta, dado que de ahí se desprenden pues todas las obligaciones arancelarias y no arancelarias, y por esa misma razón, pues valdrá la pena confirmar que la herramienta está funcionando adecuadamente. Pero bueno, nada que no se tenga que hacer dentro de un proceso de desarrollo tecnológico. Ese que empieza con el prototipo, el objetivo de lo que se pretende alcanzar con la aplicación, pero siempre habrá una muy buena etapa de testing precisamente para saber que esto está dando lo que se está buscando. Eh, ojo, incluso con lo de acá, que acabamos de comentar del anexo 24 rubro B y C, derivado de esa conectividad entre el sistema corporativo y el anexo 24, empezamos a tener fuente de información, empezamos a tener big data, empezamos a tener eh, datos de los que pudiéramos echar mano, fíjate. O sea, cuando tú vayas a esto de la conectividad, te va a gustar mucho en esa etapa de Discovery porque vas a entender que desde el ERP puedes jalar muchísima información que le va a servir a tu compliance de comercio exterior. Te pongo un ejemplo. Hemos desarrollado interfaces para compliance de comercio exterior en donde más allá de apostarle al anexo 24, le hemos apostado al ERP en donde en los catálogos de Oracle, se me ocurre, ¿no? O de SAP, o el sistema que tú estés utilizando, desde ahí le hemos generado nuevos campos, o sea, quien ha sufrido la modificación es el ERP para mi compliance en comercio exterior más allá del anexo 24, en donde le hemos generado nuevos campos con tal de que los catálogos estén fortalecidos de información al grado de declarar en los catálogos, además del ítem, además del proveedor, además de, le puedes meter fotografía, esas que tienen que ver ya con una clasificación arancelaria. E incluso le puedes meter identificadores y complementos de acuerdo al apéndice 8 del anexo 22 para que cada que abras una operación o transmitas información de un sistema a otro, como ahora lo pide el apartado C dentro de un plazo no mayor a 48 horas, la información de base sea ya muy robusta,
que no solo te ayude a cumplir con el apartado C del anexo 24, sino que de ahí puedas generar otro proceso, otro desarrollo tecnológico de validación de proformas de proformas de pedimento para validar el trabajo de nuestros amigos agentes aduanales con tal de verificar si el llenado de esta declaración atiende a la exactitud y a la veracidad que requiere el propio artículo 54 de la ley aduanera. Y en muchas ocasiones ese primer cruce de una proforma de pedimento para validarlo y para no estarlo validando a mano, no estarlo validando cada una de las personas a las que nos llegan las proformas, lo podemos hacer comparándolo con otra base de datos. Esa que incluso ya puede traer información técnica del anexo 22 para ir a cruzar el llenado del pedimento. Y desde ahí empieza lo que dice, lo segundo que dice ahí, un proceso de auditoría, de validación de datos y proformas de pedimentos de forma automatizada. Ojo, nosotros incluso le llamamos la prevalidación de la prevalidación, porque después de esto, dándole lo que ella la proforma, el siguiente paso es la prevalidación por la que pasan los agentes orales. Sin embargo, hay una prevalidación antes de la prevalidación que conocemos que viene en ley, esa que atiende de manera muy particular a tu operación aduanera por los orígenes, por el tipo de proveedor, por los insumos, por un montón de situaciones que el prevalidador al que someta la información el agente aduanal no va a alcanzar a verificar si es cierto o no es cierto, si es adecuado o no es adecuado el dato, porque ese solo lo sabes tú. Como la clasificación arancelaria, el prevalidador dice, bueno, pues yo te creo lo que hayas llenado en el campo de clasificación, pero el prevalidador te dice si estás bien o estás mal clasificado, no, no. Lo que hace es validar un criterio desde su sintaxis, desde su estructura, desde un catálogo, ¿no? Que es como lo es el anexo 22, para que siempre y cuando cumpla con la naturaleza de los caracteres con base en los cuales ha sido programado el código, pues si lo reconoce, pasa, siempre y cuando tenga 10 dígitos, pues pasa, y siempre y cuando esos 10 dígitos están en la tarifa, pues pasa, no importando si es adecuado la clasificación o no al tipo de producto que estoy importando o exportando. Bueno, pues eso lo puedes hacer desde antes con toda esta información de la que ya te allegas y que tú como oficial de cumplimiento en comercio exterior de aduanas generas desde el ERP catálogos para venir a corroborar mi compliance desde una proforma que todavía puedes modificar, ¿no? Que todavía se puede modificar. Entonces, fíjate qué interesante. Y eso habla de seguir mejorando lo que ya haces. Ni siquiera tenemos que ponernos a pensar en el CyberCAD, como lo acaba de dar a conocer Elon Musk, y crear una cosa así, ¿no? Que antes no existiera en nuestra rama, sino que empecemos, ¿no? Con mejorar lo que ya hacemos en la actualidad. Lo mismo para un repositorio de documentos. Hoy ya existen por ahí muchas herramientas que permiten tener un repositorio en una nube de documentos que se pueden ir mejorando porque se les puede dar otra vez se puede desarrollar un código para auditar esos documentos, para confirmar que los documentos son de esa operación, para que no se dupliquen, para que vengan bien llenados, porque también van a ser objeto de una revisión eventualmente, para confirmar que está completo mi expediente de comercio exterior. O sea, debe de cumplir con algunos criterios que al automatizarlos ya no tendría por qué intervenir el ser humano para verificar que se cumple con esa actividad dentro de tus procesos. Incluso, ojo, que es en algo en lo que actualmente estamos trabajando, se les pudiera llegar a implementar la famosa firma electrónica, esa que atiende al cumplimiento de una norma oficial mexicana, para darle fecha cierta a los documentos, esos que se están guardando en un repositorio, lo cual no
únicamente acreditará que se cumple con la conformación de un expediente de comercio exterior como lo marca la ley, sino que pudiese darle también un toque de documento original, fíjate, para que sea aportado en un juicio, para que sea aportado en algún trámite, ¿no? Ante las autoridades aduaneras o fiscales, eh, gracias a la firma electrónica avanzada o la e-firma. Entonces, no solamente un repositorio, sino mejorarlo, porque muchos de ustedes dirán, es que el repositorio ya lo tengo, ajá, pero se puede mejorar con un criterio de auditoría, sí, y eso se puede programar, por supuesto. Y además a eso le puedo dar fecha cierta, hoy se puede, con todas las bondades que esto puede llegar a tener. Ojo con eso, ¿no? De la mano de la autoridad, lo cual nos hace colaborar a través de una conectividad con ellos, pues existe lo que ya conocemos como USEM desde hace mucho tiempo, que son ese proceso para realizar trámites ante distintas dependencias gubernamentales desde un solo punto de acceso digital, que eso también nos puede ayudar, ¿no?, a automatizar nuestros procesos de comercio exterior, dándoles la misma conectividad que estamos platicando en este momento. Blockchain es una tecnología que nos ayuda a darle trazabilidad y seguridad a la cadena de suministro, ¿no?, en donde todos los participantes de esa cadena de suministro se suben a esa tecnología de bloques y van registrando en la manera en la que van participando dentro de la logística para la distribución física de las mercancías de comercio internacional. En la medida en la que van participando, van registrando su participación para muchas razones, ¿no? Para el cumplimiento de obligaciones, para el cumplimiento de condiciones, para verificar tiempos, formas, modos, ¿no?, a lo que esté sujeta la cadena de suministro. Incluso para cumplir con aquellos requisitos que tienen que ver con la seguridad en la cadena de suministro, ¿no? Incluso con situaciones que tienen que ver con verificaciones en origen para verificar, como su nombre lo dice, la calidad, la cantidad, el tamaño, el tipo de mercancía, eso que en algunos casos tenemos que pagar porque sean nuestros ojos otras empresas en el extranjero. Eso hoy se podría hacer con blockchain. Mm. Además de que nos ofrece esa gestión de toda la trazabilidad en la cadena de suministro, nos ofrece un ámbito de seguridad de la información al no poder ser modificados los datos precisamente por la naturaleza y las bases en las que se construye esta nueva tecnología, y eso implicará que no se pueda modificar la información y en todo caso se podrá detectar quién dentro de la cadena pudiera llegar a incumplir con sus obligaciones como para asignarle alguna responsabilidad, ya sea patrimonial o de algún otro tipo, legal de algún otro tipo, eh, además de tener un mayor control, repito, dentro de la cadena de suministro. Esto se puede hacer de la mano de OEA, del operador económico autorizado, de una forma extraordinaria, que dicho sea de paso, y lo tocamos la semana pasada, el ambiente tecnológico o todos estos nuevos tópicos de tecnología ya son reconocidos por el perfil de seguridad del operador económico autorizado, y si ya lo son, pues habrá que pensar en un proceso de automatización, ¿no?, como el que estamos platicando. Esto ayuda mucho a situaciones muy importantes, dependiendo del tipo de productos, pero acreditar la denominación de origen, la certificación de origen, también muy importante, ¿no? O sea, puede generar esto de blockchain, puede generar pruebas, puede generar materialidad que acredite el cumplimiento de las famosas reglas de origen, esas que en algún momento nos puede exigir una autoridad en caso de que ejerza facultades de comprobación por no creernos que nuestras mercancías son originarias y querer eliminar el trato arancelado preferencial, entre muchas otras situaciones. Aplica mucho para la industria de alimentos, para la industria médica, ¿no? Evitar la falsificación de mercancías, ojo con eso. También evita, reduce el fraude aduanero y el fraude comercial, ¿no? Situaciones por las que se pudiese llegar a tener incluso responsabilidad penal, como lo platicamos hace una semana.
Eh, el análisis de información también desde un proceso de automatización, desde un proceso tecnológico para tomar mejores decisiones, para gestionar riesgos, para generar seguridad en la cadena de suministro. Eso ya se puede hacer hoy en día, definitivamente. Para implementar compliance normativo, como ya lo vimos, desde un proceso de validación de proformas, como a través de un proceso de automatización para la gestión de inventarios, como ya lo vimos, plagado de alertas, de warnings, que constantemente te van guiando, ¿no? En ese compliance para que no te pases de fechas, para que te recuerden renovar tu certificación IBEX, ¿no? Para que te recuerden que pudiese llegar a causarse alguna conducta por la cual se pudiera suspender un padrón de importador. En fin, mejorar la seguridad en la cadena de suministro, como ya lo vimos, gestión de inventarios, visibilidad en tiempo real del movimiento de las mercancías. Esto lo han implementado navieras, lo han implementado couriers, precisamente para darle visibilidad al cliente y que sepan dónde están las mercancías, ¿no? Nosotros hemos implementado en levantamientos de activos fijos, incluso el uso de sensores, precisamente para que a través de una aplicación de geolocalización, no solamente el equipo tenga acceso a través de un código QR a sus expedientes, esos que comprueban la legal importación, tenencia o estancia, sino que también en todo momento se sepa la ubicación física de los inventarios. Esto porque hay veces que se sacan los equipos a reparar y se empieza a perder su control. Hay veces que los equipos están en otras líneas de producción, se mueven de líneas de producción, de repente se cree que está en una línea de producción, pero se usan para otra. Y esas otras líneas de producción incluso pueden estar en otros domicilios. Entonces, el rastreo, gracias a ciertos sensores, también puede llegar a mejorar, acuérdense, la palabra del día de hoy con motivo de esta charla es mejorar, en este caso el compliance respecto de las mercancías que importo y que posiblemente sea al amparo de un régimen por el cual todavía no pago impuestos, razón por la que no le puedo perder el rastro a esa mercancía. ¿Vale? Esto también tiene que ver, esos sensores tienen que ver con un tema de temperatura, por si no estuvieran a la temperatura adecuada y esto pudiera afectar a las mercancías, un tema de humedad. Esto pasa mucho en los contenedores, ¿no? Ubicación, como ya lo dijimos, daños, ayudando a las empresas a tomar medidas correctivas, ¿no? De inmediato. Entonces empieza a arrojar alertas, ¿no? Esto tiene que ver con el Internet de las cosas, en donde los dispositivos se interconectan y cada uno de estos manda información, ¿no?, a otro, y esa información que viaja de un dispositivo a otro, de la mano de un procesamiento de datos, pues genera una alerta o genera algún mensaje que pudiera ayudar al compliance o a la gestión de aquello que se esté buscando. Bien, los smart contracts, importantísimos, esos que devienen de la mano de blockchain un poco, que ya platicamos, pues del mismo modo son archivos generados con condiciones que siempre y cuando se cumplan se pasa a la siguiente fase o siempre y cuando se cumplan se genera el cumplimiento de alguna obligación. Se me ocurre el pago, ¿no? El pago que hoy está controlado con tus cartas de crédito, por ejemplo, o el pago que hoy tiene que ver con una transferencia electrónica, pues hoy puede estar sujeto, se puede automatizar el pago sin que tú tengas que entrar a tu cuenta de bancos, a tu portal electrónico, hacer una transferencia mediante un SPAY, etcétera, etcétera. Eso se puede automatizar, ¿no? Incluso el pago de los impuestos a través de un smart contract, en donde siempre y cuando, repito, se cumplan o se vayan cumpliendo con todas las condiciones
por las que se generó el contrato inteligente, se abre el candado y se autoejecuta, son autoejecutables los smart contracts para el efecto por el que se hayan programado. Entonces, siempre y cuando entregue antes de esta fecha al proveedor, siempre y cuando entregue de manera completa, con la calidad que se le pidió, siempre y cuando entregue en el lugar requerido, siempre y cuando, entonces se van cumpliendo y verificando todas esas condiciones que se generaron en el contrato inteligente. El contrato inteligente va y busca la información que acredita la condición de manera automatizada y va abriendo candados, 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 hasta que se cumplen con todas, lo que genera la automatización en el pago. Y en caso de que no se genere alguna condición, no realiza el pago, no libera el pago al acreedor por no cumplir con alguna condición previamente establecida. Por eso se le da la denominación de contrato, pero no deja de ser un desarrollo tecnológico, un archivo, ¿no? un, 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 eh, un desarrollo a través de estas condicionantes que cada una de las partes define para que solo en caso de cumplirse se autoejecute en esos mismos términos el aplicativo. La digitalización, fíjense, esto también es interesante, esto también lo hemos hecho hasta el momento, la digitalización de los documentos como facturas, certificados de origen, el famoso Bill of Lading, ha reducido drásticamente la cantidad de papeleo en las operaciones de comercio exterior. Sí, lo cual lo hace sustentable, como ya lo comentamos, pero también lo abre a la automatización mediante la minería de datos. Entonces, hoy se puede minar una imagen, hoy se puede minar un PDF, ¿no? Con tal de no tener que volver a capturar, evitar el error humano y más bien automatizar el proceso de información. Entonces, con subir a una plataforma un Bill of Lading, junto con una factura, junto con un packing list, mediante un proceso de minería, se puede hacer un prellenado de pedimento, por ejemplo. Por ejemplo, del mismo modo se puede generar una base de datos con tal de ir a verificar el llenado de pedimentos también. Entonces, el tema de minería, gracias a la digitalización, no solamente tiene que ver con un tema de sostenibilidad, definitivamente por el cuidado del medio ambiente, sino también con un proceso de automatización. Las fintech, ¿no? Llegan también al comercio internacional para, junto con los smart contracts o en general, gracias a estas nuevas aplicaciones que generan las empresas financieras que gracias al ambiente tecnológico ofrecen nuevas soluciones de pagos, por ejemplo, o de financiamiento, el famoso crowdfunding, eh, pues también entran al ambiente del comercio internacional para hacer estas transacciones monetarias como parte de esa compra y venta a nivel internacional, en donde también entran y han entrado los criptoactivos, ¿no? Alguna vez ya tuvimos algún asunto en donde el pago se generó con criptoactivos, o sea, un importador mexicano le paga a un exportador haciendo uso de criptomonedas, la operación comercial y cuando llega a la aduana, se duda del valor, se cree que se está cayendo en alguna subvaluación. Los documentos vienen expresados en monedas, ¿no? En dólares. Y aquí el punto, para efectos de la probanza de que no hay subvaluación, pues se tenía que hacer una conversión a la moneda que se utilizó, en este caso un criptoactivo, para saber que había una equivalencia en relación a eso que se declaraba en las facturas como moneda de pago, ¿no? Entonces, fíjense cómo incluso vamos atrasados en el ámbito aduanero en cuanto a la manera en la que ya se hacen transacciones a nivel internacional desde el ámbito financiero.
como es el caso de los bitcoins o de cualquier otro criptoactivo, ¿no? Ese que tiene que ver con operaciones entre particulares. Ok, para irle dando cierre a esta sesión, comentarles que todo lo que implementen, aquí fueron algunas reflexiones, fueron algunas ideas, pero todo lo que vayan implementando, no dejen de voltear a ver el aspecto de protección de la información, porque cada vez que implementes un proceso de automatización o un proceso tecnológico, cada vez que traigas a la gestión empresarial, en este caso a la gestión del compliance de tu comercio exterior, una nueva herramienta, ¿no? Una nueva aplicación, se pudiera poner en riesgo la información, esa que procesa, ¿no? Entonces siempre habrá que acompañar todos estos desarrollos de un proceso de seguridad de la información, precisamente para evitar que se contamine la información o evitar que nos roben la información o evitar que no tengamos acceso, ¿no?, a la información, porque pues, es nuestra principal herramienta de trabajo. Para lo cual se tienen que cuidar tres aspectos, que es te los puse ahí en negritas: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. O sea, tu sistema de gestión de seguridad de la información, así como gestionamos la seguridad en la cadena de abastecimiento, en este caso sobre la información. Lo que habrá que hacer es precisamente salvaguardar esto que tiene que ver con la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, habrá que pensar para mi anexo 24, rubro C, que tiene que ver con conectividad, y que dicho sea de paso, que aquellos que les aplique no me dejarán mentir. Además, la autoridad quiere tener control remoto, ¿no? Quiere tener acceso remoto al anexo 24, precisamente para ir a verificar que se esté cumpliendo con esa transmisión dentro de las 48 horas o a más tardar en la fecha de pago de pedimento. Y eso, repito, puede llegar a traer problemas de seguridad en la información porque pudiese vulnerar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. De hecho, somos de los despachos que vamos a promover amparos, el famoso juicio amparo indirecto, contra esta nueva reforma del anexo 24. No porque nos opongamos o nuestros clientes se quieran oponer a su compliance, al contrario, de fondo lo vemos maravilloso, como lo estamos platicando ahorita, sino las formas nos parecen que pueden venir a vulnerar derechos humanos, dada la falta de seguridad de ese acceso remoto que quiere tener la autoridad, que pudiera llegar a vulnerar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Aunque acaba de decir, ¿no?, en un foro de Index, que sería solamente a través de un usuario de consulta, para lo cual habrá que configurar el usuario que le vayamos a presentar a las autoridades con tal de que puedan tener acceso remoto de una manera en la que no puedan modificar la información. Me parece que no es suficiente para salvaguardar estos tres escenarios que tienen que ver con la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces eso me parece que mmm, valdría la pena explorarlo mediante un juicio, mediante un medio de defensa, entre otras cosas como los plazos, ¿no? Te hablan de un mes para poder cumplir con esta obligación. Perdonen, pero un proyecto tecnológico es difícil que en un mes, con todas sus etapas, se pueda, se pueda terminar, ¿no? Eh, entonces, mucho ojo con esto, mucho ojo con el tema de ciberseguridad, para que la información no se vea vulnerable en cualquiera de sus tres vertientes que acabamos de mencionar. Mucha capacitación, que es lo que estamos teniendo el día de hoy, precisamente para ir conociendo de este ámbito de automatización y transformación digital en comercio exterior de aduanas. En este caso, para operar las nuevas aplicaciones, en este caso, para operar los nuevos sistemas de gestión que de la mano de la tecnología serán implementados por todos ustedes. Quiero decirles que ustedes, como especialistas en comercio exterior de aduanas,
realizarán un papel medular súper importante en los proyectos de automatización y transformación digital de sus empresas, por lo que yo les recomendaría que esto no se lo dejen solamente a un equipo de tecnología, sino que al revés, ustedes interactúen porque solo ustedes saben qué es lo que se tiene que considerar para el desarrollo de la automatización del compliance, por ejemplo, y esa transformación digital. Ustedes son los que saben. Entonces, muchos en comercio exterior de aduanas me dicen, pues sí, pero pues yo no tengo nada que hacer ahí. Ahí es nada más es el ingeniero, ¿no? O el área de tecnología. No, ahí se necesita de un perito en cumplimiento aduanero y de comercio exterior, y ese eres tú. Sobre todo para hacer herramientas tailor-made o para, en este caso, generar una interfaz entre un sistema y otro, pues, ¿qué le pide un sistema al otro? ¿Y para qué le pide lo que le pide? Y de una vez, aprovechando el viaje, le puede pedir algo más que tenga un objetivo de distinto más allá del que me pide la ley para mejorar mi compliance. Bueno, pues para eso estamos nosotros, ¿no? Que conocemos esta materia y que hacemos un match de compliance padrísimo, como lo es el compliance multidisciplinario, en este caso invitando a equipos especializados en tecnología, pero pues finalmente algo que hay que hacer. Bueno, aquí les pongo algunos controles de seguridad para aquel que quiera profundizar en el tema de seguridad de la información. Está la ISO 27001 y sobre todo la 27002, que es en donde encontramos los controles de seguridad que son físicos, no físicos, ¿no? Y que constantemente valdrá la pena no solamente conocer, sino implementar para que mi información, esa que se está procesando mediante nuevos modelos de automatización, incluso con el uso de inteligencia artificial, pues no se vulnere por cuanto hace a su confidencialidad, ya lo dijimos, integridad y disponibilidad, ¿vale? Bueno, aquí les pongo algunos puntos. Aquí están otra vez nuestros datos de contacto. Independientemente de eso, independientemente de los datos de contacto, también les quiero presentar rápidamente por quien estuviera interesado. Hace tiempo, si necesitan este documento, con mucho gusto se los compartimos. Es un documento que tiene que ver con las consecuencias legales en materia aduanera y comercio exterior al no hacer un procesamiento o transmisión electrónica de datos como lo exige la propia ley aduanera. Porque acuérdense que en nuestro proceso de importación-exportación hay distintos procesos de validación, como la prevalidación, la validación, y todo esto tiene que ver con transmisión electrónica de datos, ¿no? Todo esto comienza desde el Código Fiscal de la Federación hasta que aterriza en ley aduanera, con obligaciones desde el artículo sexto, importantísimo, que es el que establece diversos verbos rectores relacionados con estas nuevas obligaciones tecnológicas, que es la de transmitir, presentar información ante el sistema electrónico aduanero, en documentos electrónicos o digitales, haciendo uso de la firma electrónica avanzada. Pues ahí está el aspecto tecnológico en aduanas, misma que hará las veces de una firma autógrafa, que una vez que se transmita se generará un acuse de recibo, dándole fecha cierta a la actividad que se genere con tal de llevar a cabo un despacho de nueva mercancía. Incluso la propia ley le da pleno valor legal a la información que se transmita al sistema electrónico aduanero, que incluso podrá ir por encima de lo que obre en los repositorios del importador o exportador. Fíjate, importantísimo. En fin, este documento, incluso aquí les hago algunas preguntas, ¿no? A quien les mandé este documento.
Si hoy ya tienen alguna herramienta que les ayude a comprobar la veracidad y la exactitud de la información que van a declarar en los pedimentos para efectos sintácticos, catalógicos, estructurales y normativos. Vas a decir, pues sí, ahí están los del anexo 22, pues sí, pero ¿qué tanta verdad tienen? No solamente a nivel de catálogo, a nivel de sintaxis. O sea, cuánta verdad legal existe atrás de esta información que estamos declarando, porque nos compromete. ¿Qué tanto estamos haciendo un diagnóstico de riesgos al respecto de lo que declaramos? Porque al activar el mecanismo de selección automatizado de forma automatizada, se pueden ejercer las facultades de comprobación. En fin, entonces, pues aquel que lo necesite, pues este es un documento eh, desde un enfoque 100% legal de todo esto que hoy encontramos en nuestra legislación aduanera y que debemos de cumplir, y en caso contrario vendrán las multas. Por eso vienen las multas de los COBES, vienen las multas de la transmisión electrónica incorrecta, porque hoy el compliance pasa de un ambiente analógico, como antes se hacía presentando los pedimentos y los papeles ante las autoridades aduaneras, a un ambiente digital. Por eso la transformación digital es tan importante, porque lo que cambió es el formato para el cumplimiento. Pero si fallamos a ese formato para el compliance, pues también ya existen nuevas conductas de infracción y por lo tanto multas, sanciones que podrán afectarnos de manera patrimonial, independiente de mejorar, porque recordarán que la primera presentación era para mejorar gracias a la tecnología. O sea, esa automatización y ese ámbito tecnológico, cómo mejora mi organización para mi compliance, para mis alcances comerciales, administrativos, en fin. Y este otro documento viene a cerrar la pinza, porque este nos habla no solo de mejorar, sino de qué pasa si no atiendo a las obligaciones que en materia tecnológica la propia ley aduanera establece, y en caso de no cumplirla, bueno, ¿a qué me hago acreedor? Entonces aquí hicimos una correlación bien interesante, incluso con los FDIs, que son archivos XML, que hoy tienen que viajar a esa conectividad entre los distintos sistemas para hacer compliance en esta materia. En fin, junto con las reglas de comercio exterior. Entonces, otra vez, aquel que lo requiera, aquí tengo la ISO 27001, 27002, aquel que lo requiera, con mucho gusto se los compartimos junto con la presentación. No sé si hubiera alguna duda, algún comentario con lo que vimos en esta sesión. ¿Fue útil para ustedes estas reflexiones, estas ideas? ¿Podemos llevarlas a sus negocios, a su ejercicio profesional? ¿Valdrá la pena hacerlo? ¿Nos enfoca en lo que está sucediendo tecnológicamente en nuestra materia? No sé si hubiese por ahí algún comentario, alguna duda, alguna inquietud. Ana Barragán, bienvenida, querida Ana. Yo sí, favor, Lick, le agradeceré nos claro, claro, por supuesto, querida Ana, les mandamos la información y desde luego abiertos a todo lo que requieran en sostenibilidad, en materia tecnológica o de automatización en comercio exterior y aduanas. Trabajamos con algunas fábricas de software con quienes nos estamos apoyando precisamente para llevar este ámbito de automatización a nuestros clientes y por ello, bueno, pues estaremos muy atentos a sus cuestionamientos, a sus dudas, a sus comentarios y a compartir ideas, ¿no? Porque en este ambiente tecnológico la realidad es que hay mucho que ver. Todos los días se está evolucionando de manera impresionante el tema tecnológico y eso tiene que ser para mejorar, como ya lo dijimos al inicio. Muchas gracias, Patricia Santiago, muchas gracias por tan excelente ponencia de herramientas e ideas para seguir trabajando. Efectivamente, querida Pati, es para seguir mejorando y la competitividad, fíjate, también interesante, Pati, la competitividad en los negocios internacionales hoy vienen de la mano de la tecnología. Hoy vienen de la mano de tres cosas que ya se los había comentado, vienen de la mano de las personas con mayores competencias y habilidades profesionales. Hoy viene de la mano de los procesos
y hoy viene de la mano de la tecnología. Aquel que le apueste a su gente para seguir creciendo, para seguirse especializando. El conocimiento es poder, señor. Es una herramienta muy poderosa el conocimiento. En la medida en la que se le apuesta a las personas, en la manera que se le apuesta a los procesos y a la tecnología, es el ambiente de competitividad de los negocios internacionales. No hay más, ¿eh? El que no quiera ver esta realidad, evidentemente un día va a pagar ese precio. Querido Sergio, qué amable como siempre estar ahí. Eh, Mucho trabajo por hacer, quería estar ahí. Gracias a todos, que tengan una excelente semana, una excelente mañana de lunes y seguimos en comunicación. Gracias, nos vemos a la que sigue. Muy amables.